En el corazón de la comunidad más fervorosa, una pareja guardó un secreto que desató una consecuencia divina instantánea y aterradora. Ananías y Safira intentaron ganar la admiración de todos con un engaño, sin saber que estaban mintiendo, no a los hombres, sino a Dios mismo. Prepárate para conocer uno de los pasajes más impactantes del Nuevo Testamento, cuando se lleva la fachada demasiado lejos, enfrentándose a la consecuencia más extrema por intentar aparentar frente a Dios y su pueblo. ¿Qué fue lo que hicieron Ananías y Safira? Hoy nos sumergimos de lleno en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 1 al 11. Es la historia impactante de Ananías y Safira. Un relato que, seamos honestos, puede resultar incómodo. Genera preguntas difíciles. ¿Por qué Dios reaccionó con tanta severidad? ¿Dónde queda la misericordia que tanto predicamos? ¿Es este un Dios al que debemos temer más que amar? Estas son preguntas válidas, y en este video no solo vamos a narrar los hechos, sino que vamos a explorar juntos las profundidades de este pasaje, buscando entender qué estaba sucediendo realmente y qué significa para nosotros hoy. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para no perderte las mejores historias y enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Porque, aunque ocurrió hace casi 2 milenios, esta historia resuena con una fuerza sorprendente en nuestro mundo actual. Piénsalo por un momento. ¿Quién de nosotros no ha sentido alguna vez la tentación de adornar un poco la verdad para quedar mejor? ¿Quién no ha luchado con la presión de aparentar tenerlo todo bajo control, de proyectar una imagen de éxito, de generosidad o de espiritualidad que quizás no se corresponde del todo con nuestra realidad interior? Vivimos en una cultura obsesionada con la imagen, donde las apariencias a menudo cuentan más que la sustancia. Para captar la verdadera dimensión de esta historia, cerremos los ojos por un instante e intentemos transportarnos a Jerusalén, poco tiempo después de que el Espíritu Santo descendiera como un vendaval en Pentecostés. Las calles de la ciudad santa, normalmente llenas del bullicio de mercaderes, peregrinos y soldados romanos, ahora también resonaban con un fervor nuevo. Los seguidores de Jesús, que se habían escondido tras la crucifixión, ahora hablaban de él abiertamente, con una valentía y un poder que asombraban a todos. Pedro, el pescador impulsivo, se había convertido en un predicador elocuente, y sus palabras, ungidas por el Espíritu, llevaban a miles a arrepentirse y creer. Los apóstoles realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Los enfermos eran sanados, los oprimidos liberados. La gente común y corriente estaba experimentando el poder de Dios de una manera directa, personal. Y de esta experiencia compartida nació una unidad casi inimaginable. Lucas, el autor de Hechos, lo describe así: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. No eran solo palabras bonitas, se reflejaba en su vida diaria de una forma radical. Imagina una comunidad donde las divisiones sociales, económicas o étnicas simplemente se disolvían ante la realidad de ser hermanos y hermanas en Cristo. Y la manifestación más visible de esta unidad era su relación con el dinero y las posesiones. En una sociedad donde la tierra y los bienes a menudo definían el estatus y la seguridad, estos primeros cristianos adoptaron una perspectiva revolucionaria. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Qué declaración tan contracultural! Cuando alguien veía a un hermano o hermana en necesidad, no se lo pensaba 2 veces. Vendían propiedades, campos, casas y traían el producto de la venta para ponerlo a disposición de la comunidad, para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Es vital entender que esto no era un mandato apostólico, ni una forma temprana de impuesto eclesiástico. Era la respuesta espontánea, gozosa y voluntaria de corazones transformados. Era el amor de Dios derramado en ellos, fluyendo naturalmente hacia los demás. En este ambiente de fervor, milagros y generosidad desbordante, apareció un hombre que encarnaba perfectamente este espíritu. Se llamaba José, pero su impacto en la comunidad fue tal que los apóstoles le dieron un nuevo nombre: Bernabé, hijo de consolación, un hombre que animaba, que edificaba, que vivía su fe de manera práctica. Bernabé era un levita de la isla de Chipre y poseía un campo. Un día tomó una decisión, vendió ese campo,
Quizás era una herencia familiar, quizás una inversión. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tomó el dinero de la venta, todo el dinero, y se dirigió a los apóstoles. Imaginen la escena, quizás durante una reunión de oración o mientras enseñaban en el templo. Bernabé se acerca, sin alardes, sin buscar los focos, y con un gesto de humildad y entrega total, deposita la suma completa a los pies de los apóstoles. Confía en ellos para administrarlo sabiamente. Su acto es puro, transparente, una ofrenda nacida del amor. Y sin duda, su ejemplo resonó profundamente, inspirando a muchos y consolidando esa cultura de confianza y desprendimiento radical. Bernabé se convirtió, quizás sin buscarlo, en un modelo a seguir. Pero no todos los corazones latían al mismo ritmo de sinceridad. En la misma comunidad, bajo el mismo sol de Jerusalén, vivían Ananías y su esposa, Safira. Ellos también eran parte del movimiento. Habían visto las maravillas, habían escuchado las enseñanzas, probablemente habían participado en las oraciones y en el partimiento del pan, y ellos también tenían una propiedad. Quizás, al ver la admiración que despertaba la generosidad de Bernabé y de otros, sintieron una punzada de envidia, o un deseo de alcanzar ese mismo nivel de reconocimiento. Así que tomaron una decisión similar: venderían su propiedad. Externamente, parecía un acto loable, siguiendo la corriente de entrega que caracterizaba a la Iglesia. Pero internamente, en la conversación privada entre marido y mujer, surgió una idea diferente, una sombra que comenzó a crecer. ¿Y si vendemos la tierra por, digamos, 10.000 denarios? Quizás murmuró uno al otro. ¿Pero decimos que la vendimos por 7.000? Podemos llevar los 7.000 a los apóstoles, pareceremos tan generosos como Bernabé, y aún así nos quedamos con unos cómodos 3.000 para nosotros. Nadie tiene por qué saberlo. El libro de Hechos lo dice sin rodeos. Ananías sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Fue un pacto secreto, una conspiración urdida en la intimidad. Decidieron conscientemente representar una obra de teatro ante la Iglesia y, en última instancia, ante Dios. Querían la reputación asociada al sacrificio completo, pero sin estar dispuestos a hacer ese sacrificio. Querían el aplauso público, pero también la seguridad privada del dinero escondido. Era un plan astuto, mundano, introducido en el corazón mismo de una comunidad que se definía por la transparencia y la entrega total. Un plan que subestimaba peligrosamente la presencia real y omnisciente del Espíritu Santo en medio de ellos. Llegó el momento de ejecutar el plan. Ananías tomó la bolsa con la cantidad acordada, la parte, no el todo, y se encaminó hacia el lugar de reunión. Podemos imaginarlo ensayando su discurso, quizás adoptando un aire de piedad exagerada. Al llegar, vio a los apóstoles seguramente rodeados de otros creyentes. El ambiente, como siempre, debía ser de fervor, pero quizás Ananías, con su conciencia culpable, sintió una tensión que otros no percibían. Se abrió paso, tal vez con una sonrisa forzada, y con un gesto que imitaba al de Bernabé, depositó su ofrenda a los pies de los apóstoles. Esperó. ¿Qué vendría ahora? ¿Palabras de elogio? ¿Una bendición pública? Pero la respuesta vino de Pedro, y no fue la que Ananías esperaba. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente. No era una mirada de agradecimiento, sino una mirada que parecía atravesarle el alma, que desnudaba su secreto más guardado. Y entonces Pedro habló. Su voz, quizás tranquila al principio, pero cargada de una autoridad divina, resonó en el silencio expectante. Ananías. El solo nombre debió hacerlo estremecer. ¿Por qué? La pregunta flotó en el aire. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¡Bum! La acusación directa, pública, demoledora. Pedro no solo sabía que había mentido, sino que identificaba la fuente oscura de la tentación y el destinatario real de la mentira, el Espíritu Santo. Ananías debió quedarse paralizado, sin palabras. ¿Cómo podía saberlo Pedro? Pero Pedro continuó, desmantelando cualquier posible excusa sobre la necesidad o el derecho al dinero. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Le recordó su libertad. La propiedad era suya, el dinero era suyo. Podía haber hecho lo que quisiera con él. El problema no era el dinero retenido, el problema era el engaño.
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pedro apunta a la decisión deliberada, al plan concebido. Y remata con la frase que sella la gravedad del acto: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Había intentado engañar a Dios mismo, presente en su espíritu. ¿Qué pasó por la mente de Ananías en ese segundo? ¿Terror? ¿Arrepentimiento? ¿Orgullo herido? No lo sabemos, porque no tuvo tiempo de reaccionar. En el instante mismo en que escuchó esas palabras de Pedro, la sentencia divina cayó sobre él. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se desplomó allí mismo, muerto. La vida lo abandonó de forma súbita y definitiva. Imaginen el caos, el griterío, el pánico que debió estallar. La gente retrocediendo, horrorizada. ¿Qué había ocurrido? ¿Un ataque al corazón? ¿O algo más? Pero en medio del tumulto surgió una acción rápida y decidida. Unos jóvenes presentes, quizás acostumbrados a servir en tareas prácticas, se adelantaron. Sin perder tiempo, envolvieron el cuerpo inerte de Ananías en alguna tela y lo sacaron de allí. Lo llevaron directamente a darle sepultura. Todo fue increíblemente rápido, subrayando la naturaleza impactante y sobrenatural del evento. El primer acto de la tragedia había concluido, dejando a los testigos mudos de espanto, con un temor frío comenzando a instalarse en sus corazones. Pasaron 3 horas, 180 minutos que debieron sentirse como una eternidad para quienes sabían lo ocurrido. La noticia seguramente volaba de boca en boca, en susurros cargados de temor y asombro. ¿Oíste lo de Ananías? Cayó muerto. Pedro dijo que mintió al Espíritu Santo. La atmósfera, antes llena de gozo y poder, ahora estaba cargada de una tensión solemne, de la consciencia de haber presenciado un acto directo de juicio divino. Los apóstoles, la comunidad, todos debían estar procesando el impacto de lo sucedido. Y fue entonces, después de este largo y tenso intervalo, cuando Safira, la esposa de Ananías, llegó al lugar de reunión. El texto enfatiza: no sabiendo lo que había acontecido. Caminaba ajena a la tragedia, ignorante del destino de su marido y del juicio que pendía sobre su propia cabeza. Quizás llegó con una sonrisa, esperando encontrar a Ananías y compartir el supuesto honor. Quizás simplemente venía a reunirse con los demás creyentes, sin sospechar nada. Entró en el círculo donde la vida de su esposo se había extinguido apenas unas horas antes. Pedro la vio llegar. Su corazón debió sentir una mezcla de tristeza y determinación divina. Le iba a dar una oportunidad, una última ventana para la verdad, ofrecida por la misericordia de Dios. Se dirigió a ella, quizás con una voz más suave pero igualmente seria. «Dime, Safira». Usó su nombre. La interpeló directamente. «¿Vendisteis la heredad en tanto?», y repitió la suma falsa que Ananías había presentado. La pregunta era clara, directa. ¿Mantendría la versión pactada con su esposo o se desmarcaría de la mentira en este último instante? Era su momento de elegir entre la vida y la muerte espiritual y física. Safira se enfrentó a la pregunta. Quizás notó la seriedad inusual en el rostro de Pedro, o el silencio tenso de los que la rodeaban. Quizás una alarma sonó en su interior, pero si lo hizo, la ignoró. Con una resolución que hiela la sangre, miró a Pedro y reafirmó la mentira. Sí, en tanto. Con esas 3 palabras confirmó su complicidad total. Eligió el engaño sobre la verdad, la apariencia sobre la autenticidad, la lealtad a su plan secreto sobre la lealtad a Dios. La respuesta de Pedro fue inmediata y escalofriante. Su tono cambió. Ahora era la voz del juicio divino. «¿Por qué convinisteis?», usó el plural de nuevo, señalando el acuerdo fatal entre ella y su marido. «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?». Los acusó de poner a prueba deliberadamente la santidad y el conocimiento de Dios. Y entonces, la revelación más espantosa, la conexión directa con lo ocurrido horas antes. «He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». La sentencia era clara. El mismo destino que encontró a Ananías por su mentira, ahora la alcanzaba a ella por mantenerla. Imaginen el puro terror en los ojos de Safira al comprender la situación en toda su magnitud. Y al igual que su esposo, no hubo tiempo para más. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. La misma justicia fulminante, la misma demostración aterradora del poder divino. Cayó muerta a los pies de Pedro.
Y justo en ese momento, como si obedecieran una señal invisible, los jóvenes que regresaban de enterrar a Ananías entraron de nuevo. Encontraron a Safira en el suelo sin vida. Sin dudar, la tomaron también a ella, la sacaron y la llevaron a enterrar junto a su marido. El plan que idearon juntos para engañar a la iglesia y a Dios los había llevado a compartir una tumba prematura. 2 muertes, en pocas horas, en el corazón de la comunidad, por mentir sobre una ofrenda. El impacto fue sísmico. La noticia se esparció por toda Jerusalén como un fuego incontrolable, y el resultado está encapsulado en el versículo final de esta historia, Hechos 5, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. No fue un miedo cualquiera, fue un gran temor, una sensación profunda, penetrante, que sacudió los cimientos de la joven iglesia. Era el reconocimiento sobrecogedor de que Dios era real, estaba presente, era santo, y se tomaba muy en serio la verdad y la integridad. Era la comprensión de que pertenecer a esa comunidad implicaba vivir bajo la mirada de un Dios que no podía ser burlado. Este temor reverente no los paralizó, como veremos, pero sí los purificó. Marcó un antes y un después, grabando a fuego en la conciencia colectiva la importancia vital de la autenticidad en la presencia del Dios vivo. Estupendo. Hemos recorrido la impactante narrativa de Ananías y Safira. Ahora respiremos hondo y pasemos de la narración de los hechos a la reflexión profunda. ¿Qué significa realmente esta historia? ¿Por qué sucedió? ¿Y qué tiene que ver con nosotros, aquí y ahora, casi 2000 años después? Esta segunda parte de nuestro viaje se adentra en el misterio, buscando desentrañar el significado y la relevancia duradera de este evento tan perturbador como fundamental. Lo primero que debemos sacarnos de la cabeza es que Ananías y Safira fueron castigados por ser tacaños o por no dar suficiente dinero. Pedro lo dejó meridianamente claro. La propiedad era suya, el dinero era suyo. Tenían plena libertad para decidir qué hacer con él. Podrían haber dado solo una décima parte, o nada en absoluto, y si lo hubieran hecho con honestidad, no habría habido ningún problema. Entonces, ¿cuál fue el verdadero pecado? El texto lo repite, fue la mentira. Pero no cualquier mentira. Fue una mentira calculada, una hipocresía deliberada. Fue el intento consciente de engañar a la comunidad, y más grave aún, a Dios mismo. Querían proyectar una imagen de consagración total, que no se correspondía con la realidad de sus corazones, ni de sus acciones. Buscaron la gloria que viene de los hombres, basada en una falsedad, en lugar de buscar la aprobación de Dios, que valora la verdad en lo íntimo. Pedro lo expresa con una frase escalofriante. Mentisteis al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que reconocían al Espíritu Santo no como una fuerza impersonal o una mera influencia, sino como una persona divina, presente y activa en medio de la iglesia. Sabían que Dios estaba obrando allí de manera especial, y aún así, intentaron presentarle una ofrenda manchada de engaño. Fue un acto de desprecio hacia la santidad y la omnisciencia de Dios. Pensaron que podían ocultarle algo a aquel que todo lo ve. Y Pedro añade otra frase clave cuando confronta a Safira. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Tentar aquí no significa seducir al mal, sino poner a prueba, desafiar. Es como si hubieran dicho consciente o inconscientemente, vamos a ver si Dios realmente está aquí. Vamos a ver si se da cuenta. Vamos a ver si podemos salirnos con la nuestra presentando esta fachada. Pusieron a prueba la paciencia de Dios, su conocimiento y su santidad. Fue un acto de arrogancia espiritual disfrazado de piedad. ¿Y qué había detrás de todo esto? ¿Cuáles eran las raíces profundas de este pecado? Podemos especular, basándonos en la naturaleza humana. Quizás fue el orgullo. Querían ser vistos como líderes espirituales, como pilares de generosidad. Quizás fue la envidia. Vieron la estima que recibió Bernabé y la codiciaron para sí mismos. Quizás fue la inseguridad y la falta de fe. No confiaban plenamente en que Dios proveería si lo entregaban todo. Quizás fue el amor al dinero. Querían la comodidad material y la reputación espiritual al mismo tiempo. O quizás, lo más probable, fue una mezcla tóxica de todo esto. Un corazón dividido que intentaba servir a Dios y a las riquezas, algo que Jesús mismo dijo que era imposible.
En el fondo, fue una falta de integridad radical, una desconexión entre su profesión de fe y la realidad de su corazón. Esta es, quizás, la pregunta que más nos inquieta al leer esta historia. ¿Por qué una respuesta tan drástica? ¿Una muerte instantánea por una mentira? ¿No parece desproporcionado, especialmente viniendo del Dios de amor y misericordia que predicamos? Es una pregunta legítima que merece una reflexión cuidadosa. Primero, es crucial entender el contexto. Esto no era un día cualquiera en la historia de la Iglesia. Era el amanecer. La Iglesia estaba naciendo, formándose. Dios estaba estableciendo los cimientos, los principios fundamentales sobre los cuales se edificaría su pueblo. En momentos fundacionales como este, a menudo vemos a Dios actuar de maneras más directas y drásticas para dejar claras sus prioridades. Piensen en el becerro de oro justo después de recibir la ley en el Sinaí, o en el pecado de Acán, justo después de entrar en la tierra prometida. Dios estaba estableciendo un estándar desde el principio. Su iglesia debía ser un lugar de verdad, de santidad, de autenticidad. La hipocresía era como un virus mortal, que necesitaba ser erradicado de raíz, antes de que infectara a todo el cuerpo. Segundo, este evento nos revela algo sobre la naturaleza de Dios. Nos recuerda su absoluta santidad. Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Él odia el pecado, y especialmente el pecado que se disfraza de piedad, la hipocresía religiosa. También nos recuerda su omnisciencia. Él lo ve todo. Conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Ananías y Safira pensaron que su plan era secreto, pero nada está oculto a los ojos de Dios. Y nos recuerda su justicia. Dios es un Dios justo, y el pecado tiene consecuencias. Aunque su paciencia es inmensa, su justicia eventualmente actúa. Pero, ¿dónde queda la misericordia? Algunos señalan la oportunidad que Pedro le dio a Safira como un acto de misericordia. Tuvo la opción de confesar, de arrepentirse. Dios, en su presciencia, sabía lo que ella elegiría, pero la oportunidad le fue dada. Sin embargo, la misericordia de Dios no anula su justicia ni su santidad. En este caso particular, para proteger la pureza de su iglesia naciente y para enseñar una lección inolvidable, la justicia divina actuó de manera inmediata y visible. Fue como una cirugía dolorosa pero necesaria para salvar al paciente. El juicio sobre Ananías y Safira sirvió como una advertencia solemne para toda la iglesia y para todas las generaciones futuras sobre la seriedad de tratar de engañar a Dios. ¿Significa esto que Dios siempre actúa así? Claramente no. La Biblia está llena de historias de la paciencia increíble de Dios con pecadores, incluyendo mentirosos e hipócritas. Él nos da tiempo para arrepentirnos, nos ofrece su gracia constantemente. Pero este evento en Hechos 5 se erige como un recordatorio contundente de que no debemos abusar de su paciencia ni tomar su santidad a la ligera. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si estas reflexiones te están ayudando a entender mejor esta difícil historia, ¿por qué no le das un me gusta al video? Ayuda a que otros también puedan encontrarlo. El resultado inmediato de la muerte de Ananías y Safira fue, como leímos, que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La palabra temor puede sonarnos negativa hoy en día. La asociamos con el miedo que paraliza, que angustia, que nos hace querer huir. Pero en la Biblia, el temor de Dios tiene una connotación mucho más profunda y a menudo positiva. Hay una diferencia crucial entre el miedo servil y el temor reverente. El miedo servil es el del esclavo que obedece solo por terror al castigo. Es el miedo que sintió Adán cuando se escondió de Dios en el jardín después de pecar. Ese miedo sí aleja de Dios. Pero el temor reverente es diferente. Es el asombro que uno siente ante la majestad de una montaña imponente o la fuerza de un océano embravecido. Es el respeto profundo que se experimenta ante alguien de gran poder, sabiduría y autoridad. Es la consciencia abrumadora de la grandeza, la santidad y el poder de Dios. Este gran temor que cayó sobre la iglesia primitiva era muy probablemente de esta segunda clase. No era un pánico que los disolviera o los hiciera abandonar la fe. Al contrario, parece haberlos purificado y fortalecido. Fue un despertar a la realidad de con quién estaban tratando. Se dieron cuenta de que seguir a Jesús no era un juego,
que la presencia del Espíritu Santo era real y poderosa, y que la santidad no era opcional. Este temor reverente los llevó a tomar su fe más en serio, a caminar con más cuidado, a ser más honestos unos con otros y con Dios. Lejos de ser algo negativo, la Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9:10. Un respeto saludable y reverente por Dios nos protege de la presunción, de la superficialidad y del pecado. Nos motiva a buscar su voluntad, a obedecer sus mandamientos y a vivir de una manera que le honre. El temor que sintió la iglesia primitiva no fue un temor que esclaviza, sino un temor que libera. Libera de la hipocresía, libera de la superficialidad, libera para vivir una vida auténtica y consagrada ante Dios. Quizás pienses, bueno, esa fue una situación extrema en un momento único. Nosotros no corremos el riesgo de caer muertos por decir una mentirita piadosa. Y es cierto, Dios no suele actuar con ese tipo de juicio inmediato hoy en día. Pero la historia de Ananías y Zafira sigue siendo un espejo poderoso que refleja nuestras propias luchas y tentaciones en el siglo XXI. Las lecciones son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Primero, nos confronta brutalmente con la lucha entre la autenticidad y la apariencia. Vivimos en una cultura obsesionada con la imagen. Las redes sociales nos invitan constantemente a proyectar versiones idealizadas de nosotros mismos. Queremos mostrar éxito, felicidad e incluso espiritualidad, aunque la realidad interna sea diferente. Ananías y Zafira cayeron en esa trampa. Quisieron la reputación de generosos sin serlo realmente. La historia nos llama a cultivar la integridad, a valorar más quiénes somos en secreto ante Dios que la imagen que proyectamos ante los demás. Nos llama a vivir sin máscaras. Segundo, nos recuerda la importancia vital de la honestidad radical, especialmente en nuestra relación con Dios y con su pueblo. Esto aplica a nuestras palabras. ¿Somos veraces en lo que decimos? Aplica a nuestras finanzas. ¿Somos honestos en nuestros diezmos y ofrendas? ¿O prometemos cosas que luego no cumplimos? ¿O damos con motivaciones incorrectas? Aplica a nuestros compromisos. ¿Cumplimos nuestra palabra? Ananías y Zafira fallaron en esto, tratando de engañar sobre una ofrenda financiera, pero el principio se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Dios desea la verdad en lo íntimo. Tercero, es una advertencia solemne contra la hipocresía religiosa. Jesús mismo pronunció algunas de sus palabras más duras contra los líderes religiosos de su tiempo, que eran expertos en la apariencia externa pero cuyos corazones estaban lejos de Dios. Eran sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de muerte por dentro. Ananías y Zafira cayeron exactamente en eso. Realizaron un acto externo de piedad, dar una ofrenda, pero con un corazón lleno de engaño. La historia nos urge a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Hacemos las cosas para ser vistos por los demás o por un amor genuino a Dios? Cuarto, nos enseña sobre la necesidad de construir comunidades de fe basadas en la verdad y la confianza. El engaño de Ananías y Zafira fue una traición no solo a Dios, sino también a la comunidad que se basaba en la confianza mutua y la transparencia. La hipocresía es un cáncer que destruye la unidad y la autenticidad en la iglesia. Necesitamos fomentar entornos donde la gente se sienta segura para ser honesta acerca de sus luchas y fracasos, donde la gracia abunde, pero donde también se valore y se defienda la verdad. ¿Te identificas con alguna de estas luchas? No estás solo. Comparte en los comentarios, con respeto, cuál de estas lecciones te resuena más hoy en día. Es bueno saber que todos estamos en este camino. La historia de Ananías y Zafira es oscura, es inquietante, es una advertencia severa. Nos muestra el peligro mortal de la hipocresía, la realidad de la santidad de Dios y las consecuencias de intentar engañarle. Nos recuerda que Dios ve el corazón y que valora la integridad por encima de cualquier acto externo de piedad. Pero no podemos quedarnos solo con el juicio, porque la misma Biblia que nos cuenta esta historia también nos revela la inmensidad de la gracia y el perdón de Dios, disponibles para nosotros a través de Jesucristo. A diferencia del juicio inmediato que cayó sobre Ananías y Zafira en ese momento fundacional, hoy vivimos bajo una dispensación de gracia extendida. Dios, en su misericordia, nos da innumerables oportunidades para arrepentirnos de nuestras propias hipocresías,
de nuestras mentiras, de nuestras motivaciones impuras. Cuando nos vemos reflejados en el espejo de Ananías y Zafira, y seamos honestos, todos tenemos algo de ellos en nosotros. No estamos condenados a repetir su destino. Podemos correr a la cruz de Cristo, donde su sangre nos limpia de todo pecado, incluyendo el de la hipocresía. Podemos confesar nuestras faltas, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aún más, el mismo Espíritu Santo al que Ananías y Zafira mintieron, es el Espíritu que hoy vive en los creyentes para darnos poder para vivir en verdad. Él nos convence de pecado, nos guía a la verdad y nos capacita para caminar en una autenticidad creciente. Así que, la historia de Ananías y Zafira, aunque sombría, finalmente nos impulsa hacia la luz. Nos llama a abandonar las sombras del engaño y la apariencia, y a caminar en la luz de la verdad, la integridad y la autenticidad ante Dios y ante los demás. Nos desafía a ser personas cuyo sí sea sí y cuyo no sea no, a ser personas cuya vida interior se corresponda con su confesión externa. Te invito a tomar un momento esta semana para reflexionar. ¿Hay alguna área en tu vida donde estés tentado a poner una fachada, a no ser completamente honesto con Dios o con otros? Quizás en tus finanzas, en tus relaciones, en tu tiempo devocional, en tu servicio. Pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad y que te dé la valentía para caminar en integridad. No por miedo al castigo, sino por amor a aquel que te amó primero y que desea una relación genuina y transparente contigo. Espero que este viaje profundo a través de Hechos capítulo 5 te haya sido útil y desafiante. Si te ha hecho pensar, si te ha animado a buscar una mayor autenticidad en tu fe, házmelo saber dándole un me gusta a este video. Me encantaría leer tus reflexiones y las lecciones que te llevas en la sección de comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó? Y si quieres seguir explorando las riquezas y los desafíos de la palabra de Dios conmigo, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos estudios bíblicos. Compártelo también con alguien a quien creas que este mensaje podría bendecir. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.